Primero, gracias por la invitación. Yo soy Joaquín Balsera, director de negocios corporativos internacionales y marketing de TMB, y sí que quería contextualizar antes de empezar, si esto funciona, que el de la derecha, a ver. Pues no va. Igual es que está. Que no va. Bueno, en todo caso, las primeras era contextualizar. Nosotros no somos administración pública, somos un conglomerado de empresas, un grupo de empresas. Sí, esto ya va. Bueno. Mantengo. Antes iba, ¿no? ¿Qué había dicho qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Nada, listo, ya funciona. Listo. Hacia adelante, hacia atrás y el Por aquí. medio es un láser. Sí. Por aquí, vale. Un poco el índice de lo que yo voy a hablar, del servicio público Ambici, que es el encargo que tuvimos, no tanto como servicio, sino del proceso, del conjunto de preguntas que tuvimos que ir resolviendo durante el proceso para poderlo contratar, de los problemas que nos surgieron, de las dudas que tuvimos, de las soluciones que adoptamos, de los errores que cometimos para intentar aportar algún tipo de solución a cosas que seguro que a nuevos servicios o servicios actuales les va a pasar. Por otro lado, los procesos de contratación y al final una especie de recopilatorio de las claves para la redacción de los pliegos fundamentalmente técnicos, ¿no? Porque a mí me gustaría plantear en un momento determinado qué es esto de la bici pública, ¿no? Estamos en el área metropolitana de Barcelona, son 36 municipios, nos encomendaron la gestión directa de 15, que son los que ahora estamos en explotación, pero teniendo en cuenta que prestamos el servicio prácticamente a el 42.8%, podemos llegar a prestarlo de la población de Cataluña, que es lo que concentra el área metropolitana de Barcelona, 3.2 millones de personas, de los cuales 1.5 viven en la ciudad de Barcelona y, por cierto, tienen un sistema de bicicleta público exitoso, más de 7.400 bicis, pionero, y en ese sentido, la primera pregunta que teníamos que responder, ¿ustedes por qué son tan tontos que no ponen el mismo sistema de bicicleta pública? Eso fue el primer reto, de decir, nosotros no somos el Bicing, somos el Ambici. ¿Y por qué? Fundamentalmente, dejadme contextualizar TMB. TMB gestiona en diferentes empresas este conjunto de movilidad, desde la red de metro, que son cerca de 500 millones de viajes, la red de bus, cerca de 203 millones de viajes más, que no la gestiona, pero la gestión indirecta del área metropolitana, que es lo que es el bus al que prestamos servicios, los servicios dentro de negocios corporativos como el bus turístico, que son 3.74 millones, el teleférico, que son nuestros sistemas de cable, 1.19, y el Ambici, que es un sistema de transporte público no esencial. No es un sistema de servicio público, sino de transporte público, y por eso yo quiero destacar fundamentalmente este hecho. ¿El reto cuál fue? A nosotros, el área metropolitana nos dice, bueno, antes Marc ha explicado el servicio, pero el vicepresidente de movilidad del área metropolitana dice a TMB, monten un sistema de bicicleta pública, ¿no? Dentro del sistema de bicicleta pública, TMB es un grupo de empresas de carácter local, por lo tanto se rige por normativa mercantil privada, pero por normativa pública desde el punto de vista de la configuración de lo que puede o no puede hacer. Por lo tanto, hubo un primer elemento esencial al que ayudamos a la Administración a generar qué es un sistema de bicicleta pública. Porque un sistema de bicicleta pública está fuera de las competencias locales del 86.2 de sistemas esenciales de transporte público, más de 50.000 obligatorio, menos de 50.000 no esencial.
pero tampoco es un sistema de mercado, no es una actividad económica de mercado. Los primeros sistemas de bicicleta pública, como fue el Bicing en Barcelona o el que hablaban en Sevilla o en Zaragoza, estaban asociados a concursos de mobiliario urbano, asociados a gestión de dominio público, pero no, de dominio público incluso con canon, o sea, es decir, teóricamente te iban a pagar por tener bicicletas públicas en el espacio público. Eso fue evidentemente mentira, ¿no? Normalmente todo el mundo tuvo que acabar pagando el servicio. Por lo tanto, de disposición voluntaria de dinero público, no, hay que crear un servicio público para poderlo desarrollar. Y en este caso, nosotros encontramos la solución para crear un servicio público de transporte público, valga la redundancia, no esencial, es decir, no es bus, metro, que en nuestro caso por la conurbación es obligatorio. ¿Por qué? Porque el área metropolitana de Barcelona, en su desarrollo legislativo, el Parlamento de Cataluña aprobó la ley del área metropolitana de Barcelona que le confiere competencias exclusivas en materia de transporte, pero por las cláusulas que siempre normalmente tienen de empoderamiento de otros servicios, le permite generar servicios complementarios que sean útiles para los municipios. Ahí Agafem nos cogimos para poder crear un servicio de transporte público. Y dices, ¿pero por qué esto tiene tanta importancia? Pues sí la tiene, porque es el futuro de ese desarrollo, de ese crecimiento, esa posibilidad de generar integración, intermovilidad, que es lo que a nosotros se nos encomendó. La calificación, por tanto, del servicio público implica que en el procedimiento de constitución hay que seguir el ROAS, yo no me voy a meter en términos jurídicos ahora porque la hora ya no da, pero memoria económica, memoria financiera, generación de precio público, qué tipo de precio público, prestación contributiva no tributaria, quién lo aprueba, qué ordenanza. O sea, no es tan fácil decir, ahora hago un abono de un día, ahora hago un abono de mediodía. Si eres transporte público, necesitas una aprobación por un órgano, en este caso por la Administración, y después llevarlo a nuestro back office. Nosotros facturamos cerca de 1.000 millones de euros, ¿no? O sea, es decir, pero 1 euro vale lo mismo que 1.000 en el sentido de la rigurosidad del tratamiento de la economía. Este es el problema que tuvimos y el cómo fuimos solucionándolo. Nosotros recibimos el encargo en el 21 de hacerlo en 15 municipios metropolitanos. Claro, los proveedores, después explicaré cómo lo resolvemos, cada uno tiene su metodología, que no es intercambiable. Si tenemos 36 municipios y escogemos una solución tecnológica, ¿qué hacemos cuando saquemos para el resto? Porque todo esto está sometido, como podéis entender, a la ley de contratos del sector público, por lo tanto son limitativos. A esa primera pregunta, ¿qué hacen estos que no ponen el Bicing de Barcelona y lo extienden en esos 15 municipios de 7.400 bicicletas, hubiésemos pasado a 9.000 y pico y nos hubiéramos quedado tan panchos? Bueno, pues claro, y ahora estaríamos probablemente haciendo esa conferencia desde la Modelo porque hubiésemos expandido un sistema público de bicicleta por la patilla, Tuvimos, por lo tanto, ese encargo en diciembre del 21. Nosotros somos medio propio. Habéis visto antes todas esas, cada una de esas es una empresa. Metro lo gestiona FMB, Bus lo gestiona TV y Ambici lo gestiona PSM, que somos Projectes y Serveis de Movilidad. Cada empresa tiene pues su capital social, su consejo de administración, administrador único, y en este caso nos encargaron como medio propio del área, por lo tanto no tuvieron que concurrir ni hacer libre concurrencia, nos encargaron la gestión del sistema. Por lo tanto, nosotros somos operadores del sistema, no somos prestatarios de un servicio o de cualquier cosa, somos el operador, el titular de operación, evidentemente, del área metropolitana de Barcelona, que es la administración titular del servicio. ¿Qué hicimos? Bueno, en el 22 adjudicamos la prestación, el proveedor del servicio, porque se articula titular área metropolitana, gestor el grupo TMB, proveedor del servicio, ganó esta UTE, Connect and Bike, se llama la UTE, que es Movement, Netsbike, Tier y Mobus, que son los que prestan el servicio, alguno de ellos en la sala, que después ya hablamos de lo que va bien o no va bien, pero no en público, ¿no? Fue por un valor del BEC de 50,2 millones de euros para 8 años aproximadamente, sin IVA, y el valor de adjudicación fue de 40,5 millones de euros
con lo que al final estamos en estas cifras. Pero ¿qué es lo fundamental y lo que a mí me gustaría destacar? Antes de todo esto, tuvimos que hacer un proceso conjunto de reflexión con ayuntamientos, área metropolitana, también con la vertiente política de la casa, para decir qué es lo que nosotros queríamos. Y antes de empezar, tuvimos que contestar qué tipo de flota de bicicleta queremos. Barcelona en ese instante tenía más mecánica que eléctrica, estaba en su transformación. Nosotros dijimos eléctrica, asistencia del pedaleo, motor central, desde el inicio. Dijimos sistema con estaciones o no estaciones. Habría un ejemplo en Hospitalet. Hospitalet son 265.000 habitantes de free floating y los alcaldes nos dijeron free floating ni hartos de vino, o sea, anclaje fijo y seguro. Estuvimos en Bilbao viendo las bicicletas que tuvieron algún tipo de problema inicialmente con el desanclaje, y ahí en ese sentido Segalés y Nesbike desarrollaron una implementación más segura, que para nosotros no era en abstracto, no era Nesbike, pero sí que poníamos como condición el anclaje con estación. Y después, fundamentalmente, ¿qué hacíamos? Si teníamos un parque de carga de bicicleta o cargábamos las bicis, ¿no? Esa es una discusión que también tuvimos y que al final pues decidimos por tener estaciones de bicicleta eléctrica, donde la inteligencia estuviese en la bicicleta y no en la estación. La segunda es la planificación económica y financiera. Como servicio de transporte público, nosotros cerramos en equilibrio cero. Nosotros con este servicio, pues al igual que con los autobuses o con el metro, no es un servicio, no es un negocio para nosotros, ¿no? Por lo tanto, al ser servicio público de transporte, le permite al área metropolitana generar subvenciones de capital al servicio. A nosotros el déficit nos lo cubre el área metropolitana de Barcelona, que a su vez se financia con los ayuntamientos, pero en definitiva la flexibilidad está en que si se decide un sistema tarifario distinto, eso al final en la cuenta de explotación va a repercutir que el área, que es nuestra administración, va a tener que proveer de más recursos. Por lo tanto, era fundamental la estimación de inversión, costes e ingresos. Nosotros calculamos los ingresos en esta fase en un 2% de la población, aproximadamente debíamos ingresar sobre 1,5 millones de euros para hacer sostenible el sistema. Los elementos que identifican el Ambici, al final 100% eléctricas, estaciones fijas de carga con carga de batería, con un algoritmo calculado que por cierto funciona, que era que si teníamos 168 estaciones eléctricas alimentábamos al conjunto, no tenemos las 260 y pico conectadas a la red. Sistema seguro, inteligente y flexible, y después me pararé ahí por lo de los datos, medición, éxitos, no éxitos. Digitalización del sistema, también lo explicaré, de las bicicletas compartidas. Nos ha dado lugar, hace 3 días estrenamos la primera MAS de Mass as a Service Mobility de TMB, de manera que con una sola aplicación te pones en el centro de Barcelona, le das a esa aplicación y te sale el conjunto de sistemas de transporte que tienes y puedes comprar. Bicicleta pública y privada también. Metro, bus, ferrocarriles, o sea, el conjunto que nos ha permitido digitalizar. ¿Qué nos encargaron? Pues nos encargaron una cosa muy sencilla, que fuéramos complementarios al transporte público. Por lo tanto, todo el diseño, lo vais a ver, es de transporte público. Barcelona, cuando nació, también tuve la suerte de participar en ese proceso. El BeThink nació como la famosa primera y última milla, ¿no? Como un servicio que iba a aproximar. En ese aspecto no tuvo esa acepción en Barcelona el BeThink, por su malla, por su densidad, por el número de bicicletas, por el número de estaciones, es una alternativa al transporte público. Y tampoco es un sistema de transporte público, es un sistema de dominio público, son autorizaciones que la administración hace, pues como podría hacer para poner los containers o para poner, bueno, pone en la vía pública bicicletas, encarga a un operador y sufraga la diferencia con una sociedad que es BSM.
que una municipios metropolitanos, era el Inter y el Intra, que dé servicios. Nosotros pensar, no sé, Hospitalet, Badalona tiene 250.000, Santa Coloma tiene 180.000, hay una movilidad entre ciudades que a veces las redes de buses no son tan eficientes como una bicicleta que va, pues no sé, desde Castelldefels hasta los juzgados de Gavà, o de Gavà al ambulatorio de Castelldefels, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que fomente la movilidad activa. Esto era un tema complementario, pero que nos ha dado algún quebradero de cabeza porque no estaba diseñado. Movilidad activa opcional, tenemos zonas de playa y tenemos zonas de montaña, y entonces pues algún señor pues, o señora se creía que con la bici se podía ir a hacer rutas no ciclables y se subía pues a Collserola o se iba a la playa y veías una bici aparcada bueno, en medio de la arena. Todo esto lo corregimos luego con tecnología que os explicamos. Un modo de transporte sostenible, bueno, que esto es moderno, que ordena el espacio público a favor del ciudadano y fácil y rápido de reservar, económico, próximo y de calidad. Esta configuración es lo que nos permite después hacer el pliego de condiciones técnicos para adecuar al diseño previo que tanto la Administración como nosotros habíamos realizado. Es importante esa reflexión previa, porque si no después, en el pliego de condiciones, al final hay 3 grandes sistemas de bici pública en el mundo, y si tiendes a uno u a otro estás perdiendo el dominio de lo que tú quieres. Se trata de que el fabricante haga lo que tú quieres, no que tú hagas lo que el fabricante quieres, ¿eh? Y esto yo creo que lo hemos conseguido en esta experiencia. Este es un modelo de la Ambici, el que ganó al final, que es Nesbike Tier, que es la bicicleta lleva la inteligencia, se alimenta, el tótem no es un tótem, no tiene absolutamente nada, a diferencia de los de PBSC, que no es la bicicleta quien lleva el sistema. La bicicleta está doblemente geolocalizada. Ahora acabamos, al igual que los compañeros de Vizcaya, de poner el nuevo sistema, en inglés no me acuerdo cómo se llama, el geofencing ¿no? O sea, que si se salen del territorio donde pueden, el motor se para, sabemos dónde está cada uno, los trackings que hace, pillamos a la gente que se va por el monte y los multamos, porque luego hablaré también porque es un sistema público. Este es el territorio. Como veis, menos la ciudad de Barcelona, estamos en lo que es la primera conurbación de la ciudad de Barcelona. Y como decía antes Silvia, es municipio con municipio, lo digo para el efecto del casco, es que no hay diferencia entre una calle de Hospitalet y una calle de Barcelona, o de Cornellà con Sant Joan d'Espí, o de lo único el río, ¿no? que es Sant Boi y bueno, y estas zonas, ¿no? Muy bien, pero nos encontramos con el gran qué vale todo esto. Sí, muy bien, es el diseño, y ahora cómo lo hacemos, ¿no? Porque claro, tenemos una ley, la ley de contrato sector público, que nos va a ir limitando cada una de estas cuestiones, porque yo no puedo decir quiero un Tesla, tengo que decir quiero un coche con 4 ruedas de color negro, las ruedas, el coche da igual, y ir definiendo desde ese punto de vista lo que necesitamos. Nosotros, ¿qué queríamos? Queríamos que se nos suministrara el material. Es un contrato mixto de suministro y prestación, no es un contrato solamente de suministro, que eran las bicicletas, las estaciones y la plataforma de gestión. La plataforma de gestión para después customizarla a nuestros intereses, que ya lo hemos hecho. El mantenimiento preventivo y correctivo del material, la redistribución o el balanceo de las bicicletas en función de nuestros KPIs, de nuestras que les dijimos, la atención de primer nivel a los usuarios y otros elementos complementarios, que ahora veréis un ejemplo al final de lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, tuvimos que hacer una licitación limitativa, una limitación que tiene su tope. Marc decía 2.300, el tope de la licitación son 3.000, que es lo que podemos acabar creciendo hasta una nueva licitación, que es el problema que nos podemos encontrar en futuro, ¿no? En el sentido de que no se puede, como digo, decir quiero este sistema, se dice quiero un sistema de bicicleta, ¿no? Y donde tuvimos las claves, las dudas, aquellas cuestiones que hemos hecho algunas mal y otras bien y hemos corregido, lo he intentado sistematizar en esto, claves para la redacción de los pliegos técnicos, que son preguntas y respuestas que nos hemos hecho, ¿no?
cuáles son las prescripciones técnicas mínimas del material, porque es que hay muchas, desde bicicletas con mayor peso, menor peso, ahí tuvimos que hacer benchmarking para ver qué tipo de bicicleta y lo pusimos en el pliego, el gramaje ha de ser, no me voy a explicar los pliegos, dimensión y ubicación de las estaciones. Muy importante, cómo pactábamos con las administraciones locales. Son 15 alcaldes y alcaldesas diferentes, que cada uno tiene sus objetivos puntuales y municipales, pero que los teníamos que extender a los objetivos globales de la red, ¿no? Y acceso a la información de gestión, elemento esencial para el control del servicio. En cuanto a las prescripciones técnicas del material, estudiamos todas las bicis prácticamente del mundo, ¿no? Me refiero de explotaciones importantes, importantes de más de 1.000, 2.000 bicicletas que había pasado, y establecimos esas prestaciones mínimas de bicicletas y de estaciones. En cuanto a materiales, pues analizamos qué operadores había, las plataformas de gestión, qué fabricantes operadores había en el mercado. Antes de que ellos se presentaron, pues conocíamos absolutamente, lo digo a modo de ejemplo para quien vaya a hacer una nueva licitación, antes de poner tu pliego has de conocer quién está en el mercado. Evidentemente el único pliego de referencia que en ese momento teníamos era el del Bicing, que es Ferrovial y es Pedalem, es una UTE entre Ferrovial y PBSC, que es la bicicleta canadiense que también está ahora en Madrid, Bicimat, pero Bicimat aún no había hecho su pliego, estábamos en este sistema, y además teníamos que ser suficientemente flexibles para incorporar tecnología. La tecnología de esta bici, que fue junto con Palma la primera vez que utilizó Nesbike esta bicicleta, que alguna cosa pagamos desde el punto de vista de la novatada, pero muy bien, que lo hicieron muy bien, pero junto con Palma, por ejemplo, ahora hemos incorporado el geofencing, ¿no? El geofencing, que nos permite desconectar la bici si un señor se le ocurre ir desde Sant Joan d'Espí a Badalona. Cuando esté por Barcelona, el motor no le irá, o sea que lo normal es que vuelva a... Bueno, tampoco creo que nadie se vaya a Badalona en bicicleta eléctrica, ¿no? Sí, pero Barcelona no nos deja circular. Si nos dejaran, no pasaría nada, ¿no? Las prescripciones mínimas de las bicicletas, fundamental, el diseño, la ergonomía, hicimos pruebas, alturas, pesos de la gente, tamaños, estas bicis pueden utilizarlas mayores de 16 años, que pudieran llegar bien, que lo pudieran manejar bien, materiales, certificaciones acreditativas, estamos obligados a todo lo que es sostenible, medioambiental, pinturas, no pinturas y toda esta historia. Las homologaciones, lo que hablabais antes, requisitos de homologación, pues de las autoridades desde el punto de vista de la bicicleta europea o no, el pedaleo asistido, garantía de un mínimo de kilómetros. Esto fue una gran discusión, cuánto se limitaba la velocidad de la bici y cuánto tiempo, por ejemplo, una bici que se quedaba sin batería, cuánto tiempo tenía batería alternativa para que la luz no se apagase. Imagínate un señor que a las 11 de la noche en invierno se queda sin batería y se le apaga toda la... Bueno, pues estos elementos son los que en los pliegos se iban poniendo, Vandalismo, sistemas de fijación y protección antivandálicos, hicimos pruebas, encargamos pruebas, y aún y así el vandalismo es inevitable, es decir, pero la verdad es que estamos muy satisfechos de que no se haya producido. Aparte de eso, el pliego sirve porque le pasamos el vandalismo al operador. Quiero decir que si ahí lo paga el operador, para eso hicimos el análisis, ¿no? Y después las unidades telemáticas, sistemas de geolocalización. Esto es fundamental. Nosotros sabemos dónde está cada una de nuestras bicis. De hecho, hoy hay un TikTok que en Badalona hemos recuperado una que nos robaron antes de ayer, ¿no? O sea, tenemos unas cifras de robo por esta doble geolocalización que lleva el sistema. Pedimos los dos sistemas de satélite, las bicis lo llevan, ¿no? Y esto está muy bien. Mínimas de las estaciones, la experiencia de uso. En las estaciones la gente piensa que el Bicing era el referente, estaba acostumbrado a interactuar con tarjeta y estación. Nosotros vamos con código de barra y bicicleta, por lo tanto teníamos que rotular bien, que sean flexibles. De hecho, nosotros, si no hay electrificación, podemos mover en un día
una estación de 20 anclajes de un sitio a otro, porque la demanda lo pida o porque el ayuntamiento diga que no quiere. Nos pasó eso en Castelldefels, por ejemplo, que con el cambio de alcalde nos quitaron estaciones, nos las pusieron en otros sitios, las movimos muy rápidas, pero esto lo imaginamos en el pliego. Los materiales igual, tóteno monolito, alimentación de carga eléctrica, grave problema, porque es muy lento. O sea, después de 1 año y medio estamos al 70% de electrificación, ¿eh? O sea, es decir, los compañeros de Vizcaya ya estaban un poco más avanzados, pero es muy lento la homologación del módulo de electrificación, la instalación, las obras, los permisos municipales, bueno, en definitiva todo eso. Dimensionamiento y ubicación de la oferta, fundamental, aunque parezca una obviedad, el número de bicicletas para que esto sea rentable, porque uno puede decir, yo quiero 3.000, yo quiero 2.500, no, hay un estudio demográfico, hay un estudio del porcentaje de población que entendemos que lo va a utilizar, la electrificación de las estaciones y la localización de las estaciones. En este caso, como nosotros somos complementarios del transporte público, la mayoría de nuestras localizaciones están en nódulos de transporte público, al lado de estaciones, pero todo esto es en el diseño previo. Cuando licitamos al operador ya le dijimos dónde tiene que montar la estación, no a la contra. Voy a ir más rápido, objetivo, por lo tanto, de las bicicletas, ¿cuántas tiene que haber? Hay estudios, aquí ponemos uno de referencia, que lo que hacen es analizar las ratios lógicas por población. Nosotros nos establecimos en un 2%, de manera que ahora hemos bajado un poco en usuarios, por lo que Mar decía esta mañana, pero nuestro óptimo está entre 25 y 30.000 usuarios, que el actual parque de bicis ya lo realizaría, lo satisfaría de manera idónea, ¿no? Aquí, atención, por ejemplo, aquí cometimos, bueno, cuando hablo de error, no me refiero a error voluntario, no tuvimos en cuenta, no se nos ocurrió el uso opcional. En la primera etapa, cuando la carga de electrificación era muy baja, teníamos muchas bicicletas en calle sin electrificar, tuvimos la aparición del uso opcional, la gente que el sábado por la mañana pues se iba desde Esplugas a atravesar toda la diagonal y volvía a Esplugas, o el que se iba desde Viladecans a hacer todo el paseo marítimo de Gavà a Castelldefels y volvía, bicis con una utilización muy elevada, sin posibilidades de recarga, lo que igual tuvimos que hacer un servicio extra de personas a poner puntos de recarga intermedios. Bueno, eso es la agilidad que nos da ser un operador de movilidad, porque tenemos pues talleres, ingenieros, bueno, lo que es TMB, ¿no? Y lo podemos resolver desde ese punto de vista. Por lo tanto, es muy importante analizar el territorio donde vas a desplegarte, aunque parezca una obviedad, pero no lo es tanto, Electrificación de las estaciones. Claro, aquí sí que nos dimos cuenta, estoy explicando ese primer error, probablemente salimos demasiado pronto, pero bueno, había necesidades para hacerlo, sin tener, es que de hecho salimos sin tener ni una sola estación electrificada, la cual cosa fue verdaderamente un problema inicial de gestión. Pensar que tuvimos, esta contrata tiene 47 personas y llegó a tener cerca de 80 y pico, ¿no? Porque íbamos a coger las bicis descargadas, cargadas, volver a traer, ¿no? Y esa fue una etapa afortunadamente superada, pero que es importante tenerlo en cuenta en el timing de decir, muchas veces no puedo empezar hasta que no tenga un 30, un 40 o un 50% electrificado. La localización, el tipo de nodos de generación de viajes. Aquí hay que tener en cuenta la densidad de la población, el porcentaje de autocontención, lo que ya sabemos, las matrices de origen-destino que tenemos con el transporte público. Ahora estamos alimentando al transporte público y dejando el vehículo privado en casa en porcentajes aún bajos, serán superiores, pero también lo que estamos haciendo es que personas que tienen esa movilidad o que iban en autobús entre un municipio y otro, lo desarrollan. Tenemos la suerte que el área metropolitana tiene una infraestructura ciclista en crecimiento, las vías ciclables y que están muy bien conectadas, la C245 llega hasta Cornellá, se puede ir perfectamente en bicicleta, la ciudad de Barcelona también, a
pesar de que ahora no la gestionamos, ya veremos en un futuro la multimodalidad, en un futuro porque los concursos concluyen al mismo tiempo, habrá que licitarlo todo, la accesibilidad peatonal y ciclista y la electrificación. Esto es cuando buscamos dónde localizar estaciones. Esta es la parte que más, una de las partes más importantes en el pliego y que menos, a veces menos tiempo se le presta, que es cómo alimentamos el sistema. Nosotros tenemos la recepción de todos los datos que generan en Machine la operación con su software, lo tratamos nosotros, hemos desarrollado nosotros los sistemas de reporting porque son fundamentales, o sea, es decir, para poder corregir el servicio, alquileres, origen y destino, distancia, estaciones, la disponibilidad que existen pues en la app, cuántas quedan, no quedan, para hacer el balanceo, el KPI al operador, tiene que haber, todas las bicicletas por la mañana han de estar en un punto, por el mediodía en otro. Todo esto lo vamos implementando poco a poco porque no tenemos electrificadas aún. Es que me mira y bueno, lo estamos haciendo poco a poco. Es que es usuario, pero y también los usos del estado de la batería. Nuestro sistema nos permite ver en remoto cómo están de carga las baterías y anticiparnos a que haya baterías descargadas o dejar incluso fuera de servicio bicicletas que no tendrían suficiente uso de batería. En el pliego técnico también en los temas de mantenimiento, movilidad y logística, atención al cliente y tecnologías de la información y comunicación. Mantenimiento, por ejemplo, tuvimos un problema. El problema es que la pintura de la bicicleta con el sol del Mediterráneo desaparecía el color primigenio y teníamos una flota de diferentes colores. Tuvimos que replantear el repintado de todas las bicicletas. Eso estaba en el pliego. Si no hubiera estado en el pliego, pues ahí hubiésemos tenido un problema de cómo resolverlo. La movilidad logística, el número de estaciones llenas, eso también en los KPIs está. ¿Cuántas bicicletas tiene que haber en cada estación? ¿Cuánto tiempo una estación puede estar sin bicicletas? Todo esto está regulado, estamos en fase de implementación, pero al final el pliego lo prevé y lo acabaremos implementando. La atención al cliente, la verdad es que ahí medimos el número de llamadas no atendidas y la satisfacción del cliente con procedimientos internos nuestros. Ahora estamos precisamente haciendo una encuesta. Y tecnologías, fundamentalmente, es las plataformas app y web, que inicialmente fuimos a las verticales del fabricante, pero ya están en las locales, que es lo que he dicho, que del MAS que acabamos de poner en marcha. Yo no me puedo enrollar mucho más, pero como ya es la hora, voy a parar en el sentido de explicar cómo llegamos a hacer la prestación del servicio y cómo reflexionamos para hacer aquellas cosas que nos parecían claves, pero para que veáis un ejemplo de que nuestro sistema de bicicleta permite el overflow, es decir, que puedes aparcar y dejar la bicicleta en un espacio que está controlado por GPS. Tú podrías dejar la bici aquí si lo has determinado, no necesitarías un anclaje físico, como teníamos el requerimiento de los alcaldes y alcaldesas que no querían bicicletas fuera de estaciones. Ahora acabamos de lanzar ayer mismo este sistema, que es cuando los anclajes están llenos, si esta estación es de 20 bicicletas, permitirá, en eso que pone más P, dejar una bicicleta aparcada, de manera que duplicamos el servicio, pero con el control absoluto de que la bicicleta no esté fuera. Esto también lo hizo París, por ejemplo, con los patinetes, ¿no?, que estableció las 5 zonas por cada una de los sistemas. Y esto es un poco lo que yo quería explicaros, fundamentalmente el proceso para llegar a elaborar un pliego que sea suficientemente amplio y además que se puedan presentar. En nuestro caso se presentaron 4 empresas, si no recuerdo mal. La que ganó, que es esta UTE, la UTE de Pedalem y la UTE de Inurba, si no me equivoco. 3 empresas. Muy bien, pues a vuestra disposición. Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí, Joaquim, por si hay alguna pregunta, que no te vayas aún
lejos. Tú no, que ya no eres el jefe, antes de él. El mío sí, pero... ¿Tenéis alguna pregunta? Espera, Joaquín, porque tenemos un micro solo ahora. Habéis hablado de mantenimiento y seguridad. ¿Estáis teniendo alguno problemas de mantenimiento con la pérdida de dibujo de la superficie de rodadura? Sí. Porque en Madrid la estamos teniendo. En Madrid, bueno, nosotros formamos parte también de ATUC y esto lo discutimos. Bicing, que es el líder en todo esto, cambió la bicicleta sólida, ¿no? la rueda a sólida sin cámara. Nosotros estamos teniendo problemas de vandalismo en un despliegue en una ciudad, que no viene al caso, que nos la rajan la cubierta, pero problemas de desconfiguración de la rueda no estamos teniendo en exceso. Él es el especialista en nuestras bicis, pero que no... Yo no lo veo en los... Lo que hemos tenido mucho es, y esto Poveda es verdad que un día me lo comentó y tiene razón, es que la gente no estaba acostumbrada a usar una bicicleta eléctrica, que es mucho más sofisticada, es mucho más cara, y hay gente que la utilizó en la primera etapa como si fuera pues una bicicleta mecánica, ¿no? Hemos tenido más problemas en la desconfiguración del motor, en el tema de que en Alemania, Polonia, el clima no es el mismo y las baterías se calentaban mucho en la recarga. Ese tipo de problemas sí que hemos tenido, pero de ruedas yo no tengo conocimiento, al menos. Hola, Artur Mende aquí de 15. Hay algo que me parece muy interesante, que estoy viendo recientemente en varios sistemas y que justo acabas de comentar, que es el hecho de aplicar la tecnología de overflow, ¿no? Donde tienes bicicletas cerca de la estación, como si fuera un free floating, ¿no? Que no están ancladas directamente, y me gustaría conocer un poco o entender mejor esta confianza que estoy viendo en general en distintas ciudades a empezar a confiar, ¿no? en este tipo de estacionamiento. Bueno, los datos te los vamos a dar en cuanto se puso en marcha ayer, pero por ejemplo Bilbao ya lo tenía, el free float, el overflow alrededor de sus estaciones, y no había mucho problema cuando nos lo explicó Segalés en su momento. Madrid, que sabéis que ha pasado por todas las etapas de cambio de sistema, pérdidas de bicis, y ahora tiene este sistema implementado y tampoco le está dando muchos problemas. El problema del overflow es el free floating. No es lo mismo el overflow que el free floating. Es que alguien pueda dejar una bicicleta en cualquier punto de la ciudad. Eso le genera un problema a la ciudad y le genera un problema al operador y al prestatario del servicio. Vamos a ver cómo funciona. El miedo que nos da es que nos la roben, pero vamos, llevarse una bici de estas que pesa un poco, pues y están todas geolocalizadas.